Natalia Richera, estudiante de Comunicación Social de la materia Morfosintaxis. Hoy vengo a presentar el primer examen de la materia. Las categorías gramaticales se dividen en 9. Tenemos primero el sustantivo, que son las palabras variables que nombran a las personas, a los animales o a las ideas. Ejemplo, Ricardo compró un libro en la librería Panamericana, donde los sustantivos son Ricardo, libro, librería y Panamericana. Los adjetivos son las palabras variables que acompañan al sustantivo expresando circunstancias de origen, procedencia o estado. Por ejemplo, Ricardo compró un costoso libro en la famosa librería Panamericana, donde los adjetivos son costoso y famosa. El pronombre son las palabras variables que sustituyen al sustantivo y realizan las mismas funciones sintácticas que este. Él compró un libro para nosotros en la librería Panamericana, donde él y nosotros son los pronombres. Los determinativos son palabras que acompañan al nombre y lo determinan concretando o imitando su extensión. Por ejemplo, Ricardo compró estos libros en la librería Panamericana, donde estos y la son los determinativos. El verbo son las palabras variables que expresan acciones, estados o procesos situados en un tiempo determinado. Es capaz por sí mismo de construir una oración. Ejemplo, Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana, donde compró es el verbo. Los adverbios son las palabras invariables que caracterizan el verbo en modo, tiempo, lugar, cantidad y negación. Por ejemplo, Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana y demasiado es el adverbio. Las preposiciones son palabras invariables que se relacionan con su complemento. Ejemplo, Ricardo compró un libro de historia en la librería Panamericana para estudiar, donde de, en y para son las preposiciones. Las conjugaciones son palabras invariables que generan nexos de adición o sustitución con otras palabras u oraciones. Ejemplo, Ricardo compró un libro de historia y geografía cuando salió de la universidad. Las conjugaciones serían y cuando. La oración y su estructura. Las oraciones o frases, por su forma o estructura básica, constan de dos miembros, sujeto y predicado. La construcción sintáctica es la que ordena los elementos de la frase según su función gramática. El sujeto forma parte del sustantivo propio o común El artículo femenino o masculino, determinado o indeterminado. El adjetivo que concuerda con el sustantivo en género y número y el complemento del sujeto. El predicado se denominan comunes a aquellos sustantivos que se designan a un grupo de individuos, animales o cosas. Ejemplo, alumno o periódico. El nombre de ese individuo, animal o cosa se denomina sustantivo propio. El artículo determinado tiene las formas el, la, los y las y señala o enuncia un ser u objeto concreto, el profesor o el periódico. El artículo indeterminado tiene la forma de un, una, unos o unas y conocida por los hablantes, un profesor o un periódico. El predicado forma parte del verbo, el complemento indirecto, directo y circunstancial. El verbo es una palabra que sirve para nombrar las distintas acciones que relacionan a las personas, animales o cosas. En definitiva, cualquier acción o actividad que se pueda nombrar se nombra utilizando el verbo. Los complementos del predicado, el indirecto, se expresa en la persona, animal o cosa, que en la oración se constituye el destinatario de la acción verbal. Ejemplo, Sonia ha regalado una rosa a su madre. El directo es el objeto imprescindible para completar el significado del verbo transitivo. Ejemplo, ha roto la muñeca. El circunstancial expresa en la oración las distintas circunstancias en las que se relaciona la acción verbal, de tiempo, lugar, modo y comparación. Ejemplo, vino a verte ayer en la tarde. Los vicios lingüísticos
La anfibología, la ambigüedad, equivale a la ambigüedad de la frase por prestarse estas a más de una interpretación. En colocar malos complementos, por ejemplo, pidió las llaves a la sobrina de la casa, en utilizar mal el pronombre relativo, que como ejemplo, este es el retrato de Doña Marina, la Malinche, cuya historia ya conoces. En este no se aclara si la historia se refiere al retrato o a la Doña Marina. En usar el modo ambiguo, el posesivo su o suyo. Ejemplo, Pedro fue a casa de Juan en su carro. No aclara si el carro es de Pedro o de Juan. En usar indebidamente la preposición ante un complemento. Ejemplo, dejaron al enemigo en rehén al jefe. No queda claro quién queda en el rehén. En colocar indebidamente el adverbio, que como ejemplo sería prometió enterarse ayer, no es lo mismo que ayer prometió enterarse. El solecismo es un error contra la exactitud o pureza del idioma. Se presenta en los siguientes casos. Emplear indebidamente el pronombre cuyo. Por ejemplo, ayer fue detenido un individuo sospechoso, cuyo individuo dijo ser de Córdoba, en vez de el cual dijo ser de Córdoba. En utilizar la preposición distinta de la que exige un complemento o en suplirla cuando éste la requiere. Se unieron los blancos a los negros. Se unieron los blancos a los negros. Se unieron los blancos con los negros. En emplear los esquemas extranjerizantes es por eso que vino en vez de por eso vino. El pleonasmo en lingüística es una figura de construcción en la que existe redundancia entre términos contiguos de un mismo enunciado. Debe evitarse el pleonasmo como salir para afuera, subir para arriba, entrar para adentro. Estos emplean palabras innecesarias para añadir fuerza expresiva. Por ejemplo, los papeles volarán por el aire. El barbarismo, basado en el uso incorrecto de la pronunciación o escritura de una palabra, es decir, que se puede caer en el barbarismo al cometer faltas ortográficas, un error de acentuación o la alteración en una palabra. El uso de preposiciones incorrectas o de palabras extranjeras, sin que sean necesarias. Un ejemplo de este vicio sería utilizar la palabra murciélago en vez de murciélago, aiga en vez de haya. Muchas gracias.